Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Dragon Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gustan las oportunidades, que tienen también un precio. Y estamos aquí una semana más, y esto ya os lo sabéis, pero lo voy a decir igualmente. A mi lado se encuentra Álvaro Ruenes, ¿cómo estás? Hola, muy bien aquí con vosotros, con la gente, contigo, pues muy bien, no se puede estar mejor, vamos a hablar de un Álvaro juego. Ruenes, que os voy a decir, si estáis viendo el programa, porque recordad que nos podéis ver en twitch.tv/Aragon Radio los viernes a las 12 de la mañana, y además podéis ver, pues eso, pues las grabaciones, alguna toma falsa alguna vez se nos cuela, y hoy podréis ver que particularmente que Álvaro va como descamisado, ¿no? ¿Qué está pasando? Oye, no tanto, un Un poco, poco, ¿no? O sea, el recato en Checkpoint hoy hombre, vibra por su ausencia. hombre, Bueno, tú también vas un poco total. descamisada, no pasa No nada. voy descamisada, es que es una camiseta con un corte bonito. Bueno, Bueno, y yo total, también, es que una camisa con un corte bonito, solo que el corte lo he hecho yo. bueno, en fin, cosas. Pero bueno, si queréis ver nuestras bellas caritas, ya que no nos referimos, pues os podéis pasar por las grabaciones de Twitch, que además tenemos un chat majísimo, que siempre está pendiente de nosotros, siempre está participando y aportando cuestiones muy interesantes a la conversación, y al que también nos gusta, ya sabéis, preguntar cuándo empezamos los programas, a qué han estado jugando esta semana, porque los oyentes de Checkpoint tienen el mejor gusto del mundo. Esto es una cosa que 4 temporadas después ya deberíais saber. Entonces, Álvaro, vamos a ver. ¿A qué está jugando esta semana? A ver, está jugando a embargado. No, solo hay embargado uno. Hay uno que no puedo hablar. Quiero, Vale. porque va camino del imprescindible en Eurogamer. Esto es así, ¡Uh! va camino del imprescindible. El otro ya ha salido, Uh, así que técnicamente puedo hablar, ¿no? O sea, es en plan de... sí. Estoy jugando al Fatal Frame 4. Qué miedo da el Fatal Frame. Da mucho miedo, me está gustando mucho. Me gusta que camine muy despacio, que corra muy despacio. Me gusta que haya parry de fotos. Me gusta el concepto parry Ya, de parry de fotos es fotos. un concepto. O sea, parry de fotos es un concepto que suena como que metería ahora un juego indie porque el parry está muy de moda, pero en verdad es un juego de la Wii, ¿sabes? Sí, sí, Que está como. Sí, porque. Contexto: Fatal Frame 4, Project 04, que es como se supone que se llama la saga Fatal Frame en Occidente, es una versión nueva que han sacado del único Project 0 que nunca se localizó a Occidente, que no salió de Japón y es un juego de la Wii. Entonces ahora han salido las nuevas versiones pues para consolas actuales y demás, y lo estamos pudiendo jugar por primera vez, que esto es una cosa muy sí. interesante. Y la verdad es que está muy bien, me está gustando mucho, aún tengo que avanzar más, estoy aún por el principio, digamos, estoy en los primeros capítulos y me está gustando mucho, está muy chulo. Luego es eso, tengo una cosa embargada, no puedo hablar, pero os digo que cuando puedo hablar, salvo que empeore muchísimo, voy a volverme loco, porque es una cosa... Paula puede dar fe de que me estoy volviendo loco con este juego. Se está volviendo bastante loco con este juego, ¿eh? Ya sabéis que, claro, esto de jugar a juegos de los que no puedes hablar, pues al final con los compañeros de trabajo sí que acabas comentando algunas cosas, ¿no? Y madre mía, está subido al árbol con este Sí, juego, sí, o sea que estoy prontitos podremos hablar de él. subidísimo. Me he pasado Kirby's Dream Land 3 literalmente en un día. Mejor que Kirby's Dream Land 2, peor que Dreams Land 1, mejor que Vale. Kirby 64. Eh, Bueno, no es difícil. Bueno, tampoco está tan mal Kirby 64, pero tiene sus cositas. sí, a ver, Kirby's Dream Land 3 es un buen juego de Super Nintendo, no es un excelente Kirby. Tiene ideas chulas, me gusta mucho, es muy bonito, tiene ideas guays, me gusta cómo utilizar los amigos animales, pero creo que le faltan tres herbores. Es mucho más definido que el 2, creo que es lo que quiere hacer el 2, pero no consigue ser el 2. Pero el uno es muy insuperable en lo que hace, quiero decir, Sí. el uno es una institución y el 3 consigue ser un poquito mejor y tiene buenas ideas, pero no llega a ser lo que es el uno. Luego es eso, el 64 es un poquito más ya tal, pero termina la trilogía del 2, el 3 y el 64, pero bueno. Está bien, es un juego que me he fumado, me he metido así fuerte y bueno, está bien. Y es eso, luego el resto de cosas es que no puedo hablar, así que... Y el resto de cosas ya os he hablado, entonces... Claro. Yo ya os comenté que había estado jugando a Bayonetta Origins Cerezan de los Demon o como sea que se llame el juego. Pero no puedo comentar mucho más porque estuve jugando en calidad de preview. Entonces, para las impresiones del juego definitivo todavía tengo que esperar. Haremos programita en Checkpoint probablemente porque creo que es un juego sobre el que se pueden hablar Sí. muchas cosas y que son bastante peculiares. Pero básicamente eso. Y he estado jugando. Bueno, no he estado jugando todavía, pero probablemente tengo la intención de que este
este fin de semana, jugar a Paranormal Sight, que es una visual novel que salió ayer, o sea, ayer cuando estamos grabando, hace unos días, si nos estáis escuchando en el aire, si nos estáis escuchando en podcast, que me sorprendió mucho porque es eso, creo que me gustan mucho los juegos de misterio, me gustan mucho los juegos de misterio con cosas paranormales, es claramente una visual novel con elementos de exploración y demás, y me sorprendió que como tiene una pinta muy buena, y cuando entré en la eShop y vi que costaba 15 euros, dije, madre mía, esto es un robo, no hay otra cosa ahora mismo que hacer que comprármela, pero todavía no lo he podido empezar, esto quizás sea trabajo del fin de semana. Ahora bien, a lo que sí que he estado jugando es a el Animal Crossing de GameCube. Sí, lo estaba haciendo. ¿Vale? Porque como quizás sabéis, pues me compré una Teletube hace poquito, en una especie de maniobra. Un programa, tenemos que dedicar un checkpoint a hablar como de la relación de los juegos con su hardware original, porque es un tema sobre el que yo pienso mucho, ¿no? Y realmente no me compré la Teletube por purismo ni por nada parecido, sino simplemente porque sí que es verdad que me da un poco de pena que las consolas se queden obsoletas tan pronto, ¿sabes? La GameCube es claramente una consola que yo sigo pudiendo jugar y que yo sigo queriendo jugar, y no me mola que por tener una Play 5 o tener una Nintendo Switch nos olvidemos un poco de esto, ¿no? Entonces quería como crearme mi espacio en casa para jugar a mi Play 2, para jugar a mi GameCube, para jugar a mi Dreamcast y esa serie de cosas. Entonces me compré una tele de tubo, y el juego con el que yo sabía que quería empezar jugando a la GameCube era el Animal Crossing, que me retrotrajo a muchas cosas, o sea... es un juego muy sencillo, especialmente si habéis jugado a Animal Crossing New Horizons, por ejemplo. Es un juego con muchas menos opciones, es un juego con muchísimas menos cosas que hacer, es un juego con un ritmo muchísimo más lento, pero simultáneamente aprecio mucho... o sea, me ha dado como un poco de nostalgia, quizás nostalgia no es la palabra, me ha llamado mucho la atención la manera en la cual esta saga se hizo popular por los motivos total y absolutamente diferentes a los que es popular ahora, ¿no? Ahora mismo Animal Crossing es popular porque la gente se pone unas islas muy chulas y le echa 300 horas al juego, y estos no son juegos de echarle 300 horas, o al menos no echárselas de seguido, ¿no? Es para jugar a ellos de una manera muy extendida, no se puede, digamos, maximizar nada, optimizar nada, ganar dinero muy rápido, optimizar el tiempo que utilizas. Es un juego que no tiene particular interés en darte objetivos a corto plazo ni nada parecido, y me resulta muy refrescante jugar a las cosas así, es decir, no pensar en tengo que tener el pueblo más bonito, tengo que hacer esto para que me mejoren la tienda, o para ampliar mi casa, o para tener más muebles, o para hacerlo todo perfecto y tal y como yo quiero, sino que el juego te deja como un margen habitable bastante pequeño y tú aprendes a vivir en él, y me ha encantado, o sea, honestamente me está encantando volver a él. Además tiene mi cosa favorita de los Animal Crossing, que es cuando los vecinos son bordes contigo. Sí, a ver, es realmente una cosa. Ciertamente una cosa, ¿no? Porque tiene como este rollo de al principio son bordes contigo, pero luego poquito a poco se van abriendo contigo, y entonces ya luego son siempre agradables, pero tú siempre recuerdas un poco como cuando les hablabas con miedo, de que te soltasen alguna bordería o que te dijesen alguna desfachatez, y todo esto me pareció muy lindo. Y básicamente de lo que se puede hablar, yo creo que esto es todo. Entonces vamos a proceder a leer el chat, porque creo que claramente es un poco lo que hay que hacer. Tenemos aquí Dead Space Remake, Metroid Fusion. Es verdad que Metroid Fusion lo metieron en el catálogo de la Nintendo Switch Online de Game Boy Advance esta semana. Sí. Zorzomod ha estado jugando a The Last Guardian y ha empezado Flower, Sun and Rain, y se ha acabado el Sword and Fairy 6 con platino, ni más ni menos, que ojito con esto. Pero Flower, Sun and Rain está muy bien, aunque lo tengo a mitad de mi rejugada que empecé el año pasado, porque lo tuve como que parar. Gente jugando a Metroid Prime, gente jugando al Grand Theft Auto. ¿Qué juego será este? Alguno que se ha atrevido ya con la demo del Resident Evil 4, que también la acaban de subir, y que tiene al señor de la motosierra, que es probablemente uno de los enemigos más icónicos de Resident Evil 4. Y Kuni003 dice: yo empecé ayer el Neo de Wireless With You, el mejor juego que existe. Y probando a saco el Do Not Feed the Monkeys 2099, que lo sacamos en 2 mesecitos, pero eso es trabajo. Pero el Do Not Feed the Monkeys no salía este mes. No, sale 2 meses. Yo estaba como muy obsesionada con que salía este mes. No, eso es porque quieres que salga ya. Claro, o sea, yo lo espero con tantísimas ganas, o sea, tengo tantas expectativas porque me gusta tanto el primer Do Not Feed the Monkeys, que yo creo que había adelantado mentalmente la fecha y me acabo de llevar como un poco de decepción. Claro. En nuestro chat. Luego Mike Sneaker está jugando Scription y va por el acto 3. Se ponen las cosas interesantes. Y pues lo de siempre, ¿no? Hay conversaciones sobre cuál es la mejor GameCube. De algunos dicen que la plateada. Yo siempre he sido de la naranja. O sea, yo siempre he pensado que la naranja estaba muy bien, pero la verdad es que la plateada tiene mucho encanto. Y ahora mismo está quedando muy bien en mi salón. Así que con eso nos quedamos. Pero
Más importante de todo esto, Álvaro, hoy hay un juego. Hoy hay un juego. Hoy vamos a hablar de un juego. Hombre, si no hubiera un Vamos a juego hablar de un estaríamos juego mal. y la gente tiene mucha expectación de saber qué opinas tú del juego de esta semana. O sea que yo, sin más dilación, pasaría a hablar de lo que hay que hablar. Venga, pues le damos. Así que no genero más expectación. Álvaro, ¿de qué vamos a hablar esta semana? A ver, pues vamos a empezar hablando de cosas importantes, como que ya sabéis que no todos los juegos son para todo el mundo, ya lo hemos hablado muchas veces, pero algunos juegos son específicamente para un grupo de gente. O sea, en plan de, no, hemos diseñado esto para esta gente y para nadie más. Y ya está. Hacer puñetas. Y eso también está muy bonito, la verdad. Pero a veces ocurre algo gracioso, que es que tú intentas hacer un juego para todo el mundo y acabas haciendo un juego que, bueno, de alguna manera acaba siendo para un grupo de gente. Igual no te gusta, pero es así. Tú intentas hacer un juego... Es una cosa peculiar que a Team Ninja le pasa un montón. Sí, ocurre bastante. Es en plan de... Tú estás en plan de no, yo quiero que llegue al mainstream, que venda 3-4 millones, pero acabas haciendo un juego que esto es para este grupo específico de gente y vendes 200.000 copias y de esas de 100.000 te las tiran a la cara. Pero es lo que hay. Bueno, esto pasa mucho, ¿no? Tú intentas dirigirte, pero al final acabas haciendo un nicho particular y esto se nota cuando te das cuenta de que el juego no está haciendo las cosas dirigiéndose a ese público, sino que accidentalmente ha llegado a ese público. Esto es algo que ha ocurrido a Gulon, Fallen Dynasty, y se nota un montón por las cosas que vamos a hablar en este programa, porque es un juego que me ha gustado mucho, pero no lo puedo recomendar a casi nadie. Esto es una peculiaridad, es una cosa que sucede a veces, ¿no? ¿Cómo hablas de un juego que a ti personalmente sí que te ha tocado un poco las teclas, pero que sabes que a lo mejor el público general o que sabes que a lo mejor el grueso de los jugadores o las expectativas que hay alrededor de él no son necesariamente las que se van a cumplir aquí, sino que colisionan con unas cosas muy diferentes? A mí me parece, yo siempre le doy muchas vueltas a cómo tratar este tipo de títulos, porque creo que la crítica no debería ser una guía de compra, pero tampoco podemos ser ajenos al hecho de que mucha gente lo utiliza de esta manera. Y sobre todo me parece complicado hablar de ello alrededor de el género Souls-like, digamos, el género de los juegos de acción que han derivado de la saga Dark Souls de From Software. Claro, al final la crítica tiene que ser no objetiva, porque eso es imposible, no somos Dios. Si fuera Dios, pues no estaría aquí. No sé dónde estaría tampoco, porque sería Dios. Entonces... Hombre, pero si algún día por lo que sea te ascienden, ¿sabes? O algo así. Bueno, hasta que venga el protagonista de un Shin Megami Tensei a intentar asesinarte, yo creo que deberías pasarte alguna vez me pasaría. Por pero, el checkpoint. Digo yo, ¿eh? Sí, me pasaría. Pero como no soy Dios, no puedo ser objetivo. Pero... a pesar de eso, intento no basarme exclusivamente en mi subjetividad. Intento también basarme en qué intenta hacer el juego. Y eso es lo que intento ver, qué intenta hacer el juego. Y en ese momento, cuando veo vale, qué intenta hacer Gulon, es también donde empiezo a ver las cosas que ocurren con Gulon. Es un juego que diseña Team Ninja, ya sabéis, es la gente detrás de Nioh, es la gente detrás de, en los tiempos de Mari Castaña, de Ninja Gaiden. De ahí Team Ninja, y lo produce Koei Tecmo, que son los que distribuyen también. Es un Souls-like en la vena de los Nioh, y bebe también bastante de los Ninja Gaiden, quizás por primera vez en mucho tiempo, la verdad, porque los Nioh no bebían tanto, desde luego el Final Fantasy Origins no bebía de Ninja Gaiden, y esto también se agradece un poquito. Han llevado todo a la época del Romance de los Tres Reinos, es básicamente una rendición de la historia del Romance de los Tres Reinos muy a su manera, rendición de la historia del Romance de los Tres Reinos muy entre comillas, cubre como una cuarta parte del libro, la primera cuarta parte no llega ni siquiera a la batalla de los acantilados amarillos, que para la mayoría de la gente no os dirá nada, para quien sepa me diréis, hostia, pues eso no es casi nada. Efectivamente, no es casi nada. Bueno, quienes hayáis visto la película que protagoniza Chow Yun-fat, pues también sabréis un poco más, ¿no? Qué guapo está Chow Yun-fat en esa película. Bueno,
El estilo de combate es mucho más rápido y vibrante que en Nioh. En Nioh ya es rápido, aquí es aún más rápido. Es mucho más espectacular, es muy rápido, pero porque intenta imitar este estilo de la ficción china, ¿vale? En plan de el wuxia y todo este rollo de somos héroes marciales, caminamos por el aire, hacemos cosas muy espectaculares, ¿no? Hay bolas de fuego, bueno, hay bolas de fuego también, pero es todo muy los golpes que dan como brillitos y damos triples volteretas y este rollo está muy bien traducido, es muy espectacular y es muy bonito, ¿vale? Si se asemeja a algo, es a la gente dice, no, esto es el Sekiro de Nioh. No, es mucho más el Bloodborne de Nioh que el Sekiro de Nioh. Es mucho más el Bloodborne porque artísticamente roba mucho de Bloodborne. Todo el tercio final del juego es Bloodborne, pero literalmente Bloodborne. Claro, esto es una cosa de la Literal. que se ha hablado mucho, pero es como que simplemente por afinidad estética se ha comparado mucho a Wolong con Sekiro. Y creo que Wolong es un juego que o sea, incluso desde el principio, desde aquella demo que jugamos y tal, ya se veía muy claro que no era esto los factores alrededor de los que operaban. Sí, y no va por ahí ni por accidente. Se parece mucho más a Bloodborne en el hecho de que toda la parte final es mucho más rápida y que toda la parte del combate es mucho más rápido, en plan de Bloodborne. ¿Se parece a Sekiro? Bueno, hay parries. Hay ejecuciones por la espalda y cuando saltas. Y hay salto, sí, como en Sekiro. Bueno, como en Ninja Gaiden, efectivamente. Entonces, bueno, se parece a Sekiro como se parece a Ninja Gaiden. Y hablaremos de eso un poco más en profundidad. Antes de eso, quiero hablar de cuál es la gran virtud de Wulong. Creo que Wulong tiene una cosa que es lo que hace que... Quiero empezar, porque es por donde he empezado siempre que hablo de Wulong, por la cosa que hace muy bien y que es lo que hace que me guste mucho y que tenga un público. Y es Wulong hace que el riesgo-recompensa sea una virtud en sí misma. El riesgo-recompensa es básicamente cuando tú en un videojuego diseñas una mecánica para que tú tengas que arriesgarte, para que si sale mal, tú pierdes mucho, pero si sale bien, ganas tanto o más como has arriesgado. O sea, el parry es un riesgo de recompensa de manual. Tú en el parry sabes que si te comes el porrazo, te lo comes. Es en plan de tienes que dar el botón en el momento justo, así que es muy fácil que es que, ¡guau! ¡Pumba! Te comas el porrazo. Pero si no te lo comes, dejas al enemigo muy expuesto y eso hace que el combate se acabe mucho más rápido, ¿no? Vale, eso es riesgo de recompensa. Sí. Generalmente me gustaría añadir que una clave de estas mecánicas, ¿vale? Que no es claramente el único juego que las tiene, que en general es una cosa muy común en los videojuegos. Igual luego tenemos que decir algo de esto. Pero una cosa que pasa con este tipo de mecánicas es que hay que asegurarse de que la recompensa sea buena. Porque Claro. si no, el jugador deja de querer tomar el riesgo. Claro, o sea, si la recompensa no compensa el riesgo, ¿para qué vas a tomarla? Esto es una cosa también. Pero bueno, en este caso está bien diseñado en ese sentido por dos cosas. Por una parte el parry, que hablaremos después, y sobre todo el sistema de moral. Este juego introduce un sistema de moral que está muy bien. ¿En qué consiste? Empezamos siempre con una moral de cero en todos los escenarios, ¿vale? Esto no es un mundo abierto, son escenarios separados, ¿vale? Esto no está interconectado de ninguna manera, son escenarios separados y empezamos siempre con una moral de cero. Tenemos un límite moral de tope máximo de 25 y todos los aspectos del juego se van moldeando un poco por nuestra moral y por las del enemigo, ¿vale? Nuestros rivales también tienen moral. Entonces, si nuestra moral es, por ejemplo, de 1 y nuestros rivales tienen una moral de 3, sabemos que nuestro enemigo es más fuerte que nosotros, ¿vale? Está más por encima de nosotros. ¿Qué implica esto? Que si nosotros tenemos moral 1, nuestro enemigo tiene moral 3, nuestro enemigo nos hace más daño. ¿Por qué? Porque tiene más moral, está más crecido, está más, yo estoy más fuerte que tú, yo estoy más animado. Esto me parece muy chulo, ¿sabes? O sea, creo que los sistemas de moral se exploran mucho por el lado del jugador, es decir, la moral del jugador sube, un poco relacionado con esta obsesión que tienen los videojuegos con no decepcionarnos y no alejarnos mucho del juego, pero creo que el hecho de que los enemigos también se envalentonen es una idea muy interesante que creo que cohesiona bien Sí. una experiencia de este tipo. Claro, entonces es muy chulo porque tienes que tener en cuenta de, vale, este tío tiene tanta moral, voy a tenerlo en cuenta a la hora de pegarle. Entonces tienes que tener en cuenta siempre tu moral y la del rival para tener en cuenta a la hora de... Entonces vas subiendo la moral poco a poco y cuando mueres te quedas en la moral que tienes, en la moral, digamos, del escenario. La moral del escenario empieza en 1, como tú. ¿Cómo la subes? En las hogueras, que en este caso son banderas. Hay dos tipos de banderas. Una es la bandera de
la bandera como las hogueras de los Souls, y luego hay otro tipo de banderas que simplemente lo que hacen es subir la moral total del escenario. Lo que ocurre es que si no tienes ninguna bandera, tu moral baja hasta 1 total, pero si tienes varias banderas, pues va subiendo la moral del escenario. Si la moral del escenario es de 7 y tú tienes moral 10 y mueres, pues tú bajas hasta la moral del escenario, que es, por ejemplo, 7, ¿vale? Entonces es una manera de incentivar la exploración. Si tú vas explorando y vas encontrando todas las banderas, tú no tienes que hacer un esfuerzo luego de farmear. Tú simplemente te has dedicado a explorar tranquilamente y balanceas un poco la dificultad. Tú también decides cuánto quieres que sea de difícil el juego. Tú, si quieres la dificultad máxima de este juego, lo que haces es, yo no cojo las banderas. Mi moral va a ser siempre la mínima. Si yo muero, tengo que hacer otra vez todo. Claro, pero una persona, bueno, esto es una cosa que no hemos comentado antes y que solemos comentar. El juego lo ha jugado fundamentalmente Álvaro, primero porque yo no he tenido tiempo y segundo porque todo lo que me contaba Álvaro como el juego, sobre el juego sonaba algo que me iba a dar 3 ataques de ansiedad al minuto, ¿vale? Entonces, en esta ocasión ha sido fundamentalmente él quien lo ha jugado y quería preguntarte precisamente sobre esto. O sea, a mí me suena que saltarme las banderas es una cosa que yo nunca jamás, o sea, es un tipo de juego que no va conmigo en absoluto. Entonces me gustaría saber si realmente tú le has visto utilidad. Sí, 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 sí. O sea, saltarte las banderas te perjudica activamente. O sea, en plan de no ir con... A ver, también hay que decir que hasta cierto punto, si te saltas un par de banderas no pasa nada. Llegar al boss con moral 17 en vez de 20 no pasa nada. Pero llegar al boss con moral 13 en vez de 20 sí que se nota muchísimo el daño extra. De repente te mata de 2 golpes en vez de 4, ¿vale? Entonces sí que hay una diferencia y los bosses se vuelven mucho más duros y se vuelven más rápidos y de repente como que todo se vuelve significativamente más difícil. Pero si la moral es más equilibrada, o sea, hay una diferencia más pequeña, cuando la diferencia es de 4 o 5 ya se nota mucho, cuando es de 2 o 3 no tanto. Entonces si vas cogiendo simplemente las banderas principales es probable que simplemente llegues con la diferencia de 2 o 3. A mí me ha sonado un poco esto, más una mecánica quizás pensada para, no lo sé, a lo mejor una segunda partida, ¿sabes? En el sentido de una segunda partida o un jugador que se ve claramente muy cómodo y entonces decide decir, vale, voy a ir un poquito más como para adelante con esto, pero no sé si a priori muchos jugadores le van a sacar partido, que eso también es una cosa que me llama la atención. Claro, esto es más en plan de incentivar al jugador para explorar, para que explore y que intente sacar todas las banderas posibles y que se haga familiar con el escenario. Entonces sí que tú puedes ir a lo vivo. Yo he habido algunos escenarios donde he ido a lo vivo y me he ido bien porque además tú puedes llegar a tener una moral personal de 25. Las banderas solo llegan hasta 20. Entonces tú Vale. puedes arriesgar y ponerte hasta 25 y estar muy por encima del máximo de la moral de los jefes, que también es 20, y tener una ventaja sobre ellos, porque vas muy envalentonado. Pero claro, en el momento que pierdas, pues pierdes mucho más de lo que tal. Y además la moral está relacionado con todo lo que ocurre en el juego, porque si los enemigos te hacen un ataque que rompe la defensa, que rompe los bloqueos, si tú les haces un parry, ganas automáticamente moral. Pero si a ti te lo conectan el golpe, ganan 1 de moral automáticamente, ¿vale? Entonces hay toda esta serie de cosas. Si tú les conectas un ataque marcial, tú ganas un trozo de moral automáticamente. No es solo al matarles. Si les haces un ataque por la espalda, aunque no los mates, ganas moral. Entonces hay toda una serie de cosas donde ganas y pierdes moral por una serie de movimientos, por una serie de acciones, no solo por el hecho de ganar o perder combates, que hace que vayan ganando. Obviamente si un enemigo te mata, gana automáticamente 1 de moral porque ha matado al héroe, ¿no? Por supuesto que está malentonadísimo. Y si lo matas, recuperas la moral entera que habías perdido. Entonces hay aquí todos unos mecanismos que obviamente permiten ajustar la dificultad y hacer que sea todo mucho más ajustado. Los speedrunners van a disfrutar esto muchísimo, por ejemplo. Claro, sí. Sí, o sea, la gente a la que le mola hacer, pues eso, partidas de Souls con modificadores y demás, a pesar de que me sigue pareciendo, o sea, para mí un pequeño fallo que ha habido siempre en cuanto al riesgo de recompensa de la fórmula Souls es la posibilidad de simplemente hacer una carrera hacia tus almas, cogerlas y volverte. Entonces me parece que el juego impide esto de una manera bastante inteligente. Sí, sí, este juego no te permite rusearlo, salvo que estés muy dispuesto a eso, a poder perder 30 minutos de juego, al fin y al cabo. Vale. Tú si quieres puedes ir a tope, pero ya sabes que cuando te enfrentes al boss, además te vas a tener que enfrentar en un combate donde vas a tener que arriesgar a tope, porque esta es la parte del parry. Tú
en todo momento puedes tomar la decisión de, ya hemos visto con las banderas, tomas la decisión de puedes ir despacito, con calma y hacer el juego más sencillo, puedes ir a tope y hacer el juego mucho más difícil. Y el parry lo que hace es que puedes hacer el juego más sencillo o más difícil. Esto se nota especialmente en los bosses. ¿Por qué? Porque los bosses te los puedes pasar. No todos, esto es un problema que vamos a hablar ahora. Básicamente bloqueando y dándoles un par de golpes cuando es seguro, te alejas, bloqueas, un par de golpes, como en Nioh, ¿vale? Te va a costar media hora bajarte a cada boss, pero es seguro, muchas comillas, bajártelos. Los puedes derrotar. Pero con los parries, hay aquí, como en Sekiro, esto sí que es cierto, una barra de postura. La barra de postura se baja mucho más rápido cuando haces parries, porque se llena un trozo de manera absoluta. O sea, esta parte ya no baja. Tú si les golpeas, se llena, pero de forma temporal. Si ellos te golpean, se recupera, o si pasa cierto tiempo sin ser golpeado, se recupera también. Esto ocurre también contigo. Entonces, tú si les haces parries, se sube mucho más rápido y cuando se llena les puedes hacer una ejecución, ¿vale? Entonces esto, pues sí, un poco como Sekiro, esto hay que admitirlo, les puedes hacer parries y esto lleva a... ¿Qué ocurre? Que si tú quieres jugar en extremo, en plan de dificultad, tal, el riesgo, recompensa, no sé qué, tú te puedes bajar a los bosses en 40 segundos. ¿Cuál es el problema? Que si tú estás yendo a... voy a tope con la moral, a máximo, sin pararme a nada, es en plan de llegas al boss y es... he cometido un error, he muerto, literalmente. Entonces, el juego, lo que está pensado es para un juego híbrido, es... tómate el tiempo en el escenario para ir haciendo las cosas despacito, desbloquear y llegar con moral de 20 hasta el boss. Y en el boss, cuando estás de tú a tú, aquí sí, comete riesgos. Intenta hacer todo a parry. Vale. Pero a mí esto de entrada me suena... perdón si estoy siendo como en plan piqui con las cosas, ¿no? Pero a mí esto de entrada me suena un poco como una amalgama de distintos conceptos de juegos del género o adheridos al género, que en general son positivos, ¿no? Que en general nos gustan. Entonces, ¿qué es lo que tú consideras que es lo que va a separar a mucho parte del público de Wulong? A ver, lo que estás diciendo y lo que nos dice el chat, que es una amalgama, y como nos dice el chat, y luego está Lubu. El problema es que es una amalgama, no conecta todo junto. Y el propio Team Ninja no sabe lo que ha hecho. O sea, ha hecho unas mecánicas muy chulas, pero el propio Team Ninja no sabe que lo ha hecho. ¿Vale? Álvaro se desmelenó aquí y dijo las verdades. El problema es Lubu, pero no solo Lubu. El problema es Lubu porque Lubu es donde ya se hace absolutamente evidente. Lubu es un boss que rompe ya de forma definitiva y de manera muy clara con estas mecánicas. Hasta Lubu, todos los bosses en una u otra medida te los puedes pasar haciendo parry, solo parry, de una u otra manera y sin ningún problema. Hay problemas hasta ahí porque hay muchos bosses que si no les haces los suficientes parries antes de X tiempo se recuperan toda la barra de estamina de gratis, lo cual me parece odio eso. Porque no pinta nada en este juego, pero bueno. Pero Lubu tiene una cosa y es que, bueno, tiene muchas cosas. Para empezar, cada X tiempo se sube a su caballo, interrumpe todo el ciclo de combate y tienes que empezar a pelear de otra manera completamente diferente. Eso no pega nada con el juego porque ya te impide combatir rápido. Tienes que pasar a pelear lento, quieras o no. Eso por un lado. Por otro, te obliga a aprender a bloquear. Ya no vale solo el parry. Tienes que estar combinando parry y bloqueo todo el rato. Y además tiene ataques imbloqueables que da igual que hagas parry, no sirven de nada. Y encima de todo, a partir del Ubu, el parry empieza a ser una cosa de... a veces funciona, a veces no. O sea, lo que está pasando aquí, entonces, es que llega un momento, o sea, no sabe mantener, digamos, ese equilibrio de los sistemas a partir de cierto punto del juego. Sí, o sea, para mi gusto, no entienden exactamente. E intentan hacer un Nioh. Y el problema es que este juego no es Nioh. Lubu es un ejemplo de lo que está mal en el juego. No porque Lubu esté mal. Lubu es un muy buen jefe. Pero en otro juego, no en este. Y esto le acaba pasando, sobre todo en la segunda mitad, muchas veces. Entienden sus sistemas hasta cierto punto, pero no entienden cómo se correlacionan todos los sistemas. Acaban metiendo muchas cosas porque son guays, pero no entienden cuáles tendrían que quedarse y cuáles tendrían que irse. Por eso digo, este es un juego que a mí me ha gustado porque puedo pasar por alto todas las cosas que siguen siendo Nioh, pero no todas las cosas que son Nioh.
Quiero decir, Ya. las partes que son culón me encantan, pero todas las partes que siguen siendo Nioh siguen siendo Nioh. Sí. Y eso no me gusta. Esto además tienes que sumarle, Vale. antes de terminar con esto, es que, antes de terminar con lo que es Nioh, es que artísticamente está bien sin más. O sea, artísticamente es bastante pobre. O sea, bueno, gráficamente es Ya, sin más. tiene un par de cosas llamativas. Por ejemplo, me parece que el hub es muy llamativo visualmente, que tiene así como coloritos y cosas que están chulas. Pero luego también veo mucha... O sea, como que todos los niveles se ven de una manera muy similar. Sí, 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 sí. Es todo muy similar, es bastante plano. Más o menos tienes como 4 biomas y se repiten todo el rato, más o menos, exceptuando uno que es un poquito más distinto o un par que son un poquito más distintos. Todo se repite mucho todo el rato. Es verdad que el diseñador de personajes es increíble, pero esto siempre en Team Ninja hay que admitírselo. Pero el resto es bastante pobre. Luego hay una parte que es una copia descaradísima de Bloodborne. Ahí el combate final del juego es una copia de Presencia Lunar. Literal, 1-1. O sea, es en plan de han cogido Presencia Lunar y lo han metido en el juego. Es en plan de... Es bastante bochornoso. Y el combate además, ahí ya sí que el parry es en plan de... Bueno, funciona cuando le apetece al juego. Es en plan, logré pasarme el jefe final cuando los parries decidieron entrar. Porque yo el timing lo llevé siempre igual. No sé qué pasó ahí, pero bueno. Ya, Esto es también un tema. suenan sombras importantes, la Sí. verdad, no te voy a mentir. Sí, es que, bueno, esto es una cosa. Y narrativamente es un desastre. Si os conocéis lo que ocurre en el Romance de los Tres Reinos, porque habéis leído el Romance de los Tres Reinos o en Dynasty Warriors, os vais a enterar de lo que pasa porque os sabéis los personajes y lo que hacen en cada momento. Si no, sabéis que hay un chino malo que vende monsters malditos a la gente y por eso hay gente que os quiere matar. Y ya, eso es lo que entendéis, que hay un chino malo que vende monsters malditos. Y ya, porque todo lo demás no se entiende nada. Hay un montón de gente que parecen todos iguales, que tienen más o menos el mismo nombre y no os enteréis de nada. No sabéis quién habéis visto ya y quién no. Porque la verdad es que todos parecen más o menos la misma persona porque visten más o menos igual y tienen más o menos el mismo nombre. No tenéis absolutamente ni idea de quiénes son. Y nadie te explica nada, ni de quiénes son, ni de cuáles son sus intenciones, ni de quién son nada. Yo me entero de algo porque conozco la historia. Pero si no la sabéis, no vais a enterar de absolutamente nada. Solo que hay un chino malo que vende Monster maldito. Entonces esto hace que Ya, el juego solo importe por lo mecánico. Y el problema es que mecánicamente tiene todos los vicios y problemas de Nioh. Y todos los vicios y problemas de Nioh es... El loot no tiene sentido. Porque da ventajas marginales basados en porcentajes nimios. En plan, te has ganado un 3% de un ataque. ¿Y a mí qué? Es en plan un ya, lo 3%. lo del loot sí que me parece bastante terrible. Es decir, creo que si de algo. Yo no soy muy fan de Sekiro, probablemente sabéis en este programa no somos como super fans de Sekiro dentro de la. A ver, dentro de lo que viene a ser los juegos de From Software, ¿vale? Evidentemente Sekiro es un juego muy bueno, pero no es el que más nos gusta. Y una de las cosas que a mí me parece muy acertada de Sekiro es precisamente el tema que desviándose del rollo de un montón de equipamiento, un montón de armadura, un montón de cosas que tú puedes alternar de tu build, el combate es más puro. Me resulta alienígena que hayan decidido hacer totalmente lo opuesto, o sea, que hayan salido propulsados en la dirección contraria y hayan decidido que la manera de hacer este juego era meter un montón de porcentajes, un montón de cosas chiquititas con Claro. las cuales, no sé. Claro, este es mi punto. Este juego, si fuera como Sekiro de verdad, sería increíble y sí lo recomendaría a todo el mundo. ¿Vale? En plan de, si careciera del loot, si la subida de niveles ni existiera, porque la verdad es que es bastante opaca y confusa de estadísticas, que se solapan mucho entre cosas, la verdad, no vamos a engañarnos. Las magias, que son bastante inútiles, y los consumibles, que la verdad es que te obligan a farmear, porque otra cosa no. Si fuera más como Sekiro, y fuera más la parte de aventura y menos la de RPG que no aporta nada, lo podría recomendar más a pesar de sus fallos, porque tiene muchos fallos. Pero los fallos que tiene como aventura los podría pasar mucho más por alto si no fuera porque mete con calzador toda una parte de RPG que no le sienta bien. Toda esa parte de RPG, toda esa parte que mete de Nioh es lo que hace que el juego no despegue de una manera que yo pueda recomendar a la gente. Porque eso va a hacer que mucha, mucha, mucha gente me lo tirara a la cara. Lo entiendo. Y no sé cómo decirlo. O sea, quien le guste Nioh, sé que este juego le va a gustar.
Vale, La pero ¿cuál es diferencia es como, que hay mucha más gente que le gusta Sekiro que gente que le ya, gusta Nioh. cuál es como el factor diferencial que ha hecho que a ti sí que te guste y que tú sí que hayas querido seguir jugándolo hasta el final? El factor riesgo-recompensa es tan absolutamente y delirantemente bueno que me da igual el resto. Vale. Luego además yo soy un froco y me gusta el romance de los tres reinos. Entonces me gusta ver a Lubu, me gusta ver a mi primo, me gusta ver a Cao Cao y me gusta ver a mi primo chino en bicicleta, ¿vale? Entonces es chulo. Pero es sobre todo el riesgo-recompensa. Es ese sentir Vale. de y el parry perfecto y se lo clavo y se lo clavo y se lo conecto no sé qué y va y lo bonito que es no sé cuántas y sentir que estás dentro de un chanchá, ¿sabes? En plan de que de verdad se siente como un chanchá. Entonces es eso. Movimientos súper espectaculares y Claro. como muy visuales y de molar. Sí, sentir que la has esquivado exactamente en el último segundo y le has conectado este golpe súper precioso. Eso es. Pero claro, es esto pasando por encima de toda una capa de RPG súper densa que si no os gustan los Nioh os la vais a tener que comer igualmente y todos estos pequeños problemas que ya arrastra de por sí. Es que son un montón de cosas que pasar por encima. Aún así no me parece una mala dirección para los Souls-like del Team Ninja y definitivamente me gusta más que Nioh 2. Sí, 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 me gusta muchísimo más que Nioh 2. Un juego que tuve mis problemas porque creo que es un juego que pero me estaba gustando hasta que los problemas fueron demasiado como para que lo pasara por alto y por eso si Nioh os quiere gustar pero no os termina de gustar este juego os va a gustar pero si lo que queréis es un Sekiro este juego no os va a gustar y si os gusta Nioh desde luego este juego os va a flipar. Me parece bastante conciso. A mí me gusta el primer Nioh, odio el segundo Nioh. Odio la aproximación de las cosas. No me suena nada bien la aproximación a los jefes de este juego. Pero igualmente me interesa muchísimo el sistema de moral. O sea, si pudiera como jugar al juego sin jefes, quizás sería exactamente mi tipo de juego. Pero como de momento no es posible, pues bueno, os lo dejo a vosotros. Yo creo que Y el si lo que te sistema gusta de son los Ninja moral Gaiden, medio. Diría que es hmm, posible si eres capaz de pasar por encima de todos los problemas que tiene del RPG. O sea, todo lo que hay de RPG. Es que toda la parte de RPG te va a tirar muy para atrás, ¿eh? O sea, es que es muy. Es que ocupa mucho sitio. Es que ocupa mucho sitio. ciertamente. Pues yo creo que con esto nos quedamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Podemos pasar a Yo la creo que segunda con esto parte. nos Porque quedamos, nos ha quedado claro y nos ha quedado claro también que el riesgo y la recompensa es una cosa muy importante en los videojuegos. Así que ¿de qué vamos a hablar en nuestra siguiente sección? Nadie lo sabe, vamos a poner un poquito de musiquita y a descubrirlo. Hemos hablado de Wulong, juego con luces y sombras, a ti te ha gustado, hay gente a la que no le va a gustar tanto, hay gente a la que sí, hay gente a la que no, estupendo. ¿Podríamos decir que Team Ninja ha tomado un riesgo con este juego? sí, ha tomado un riesgo, no sé si muy consciente, ya te digo, creo que ha sido medio consciente, medio no, ha sido un poco una cosita a ti también, pero ha habido un riesgo. Y los riesgos es esto, es lo mejor que hace Gulón, el coste-oportunidad. Así que saber definir oportunidades donde nosotros podemos tener esto, tremendas ganancias, ¿no? Pero también podemos tener tremendos fracasos. Esto es algo que los videojuegos han explotado muy bien, ¿no? Con el tiempo. Y es verdad que en este caso, en Gulong, podíamos hablar de muchas cosas, porque podíamos hablar de las tres grandes novelas clásicas chinas, podíamos hablar del Xianxia, del Wuxia, podíamos hablar de Cao Cao, ¿no? Podíamos hablar de muchas cosas, pero vamos a hablar de eso, de coste-oportunidad, porque la oportunidad la pintan calva, si no la coges cuando pasa se te va. Eh, Vale, ok. Eso es Maquiavelo, la oportunidad la pintan calva. Sí, que me parece muy bien, pero que me ha hecho gracia, o sea, no me lo esperaba. Vale. Y lo que significa el coste oportunidad para el videojuego y cómo se ha explotado.
Vamos a hacerlo con algunos ejemplos que además llevamos cerca aquí, ¿no? Del pichito. Porque, no vamos a engañarnos, tampoco nos gusta mucho esa forma de diseño, nos gusta mucho coste-oportunidad, porque la verdad es que cuando se hace bien es muy muy chulo y aporta muchísimo al videojuego. Sí. Entonces yo he pensado en como varias maneras de enfocar esta sección, porque una de las cosas que a mí me gustaría dejar claro es que a pesar de que muchas veces se habla de coste y oportunidad como una cosa específica y acotado a ciertos aspectos del videojuego, es decir, el combate, esta mecánica concreta del combate de un long tiene un montón de coste de oportunidad, o este aspecto concreto de este género, o este aspecto concreto de esta saga, o este título concreto. Suele ser como una cosa que se habla en específico, pero a mí realmente me parece un poco la columna vertebral del videojuego, realmente, el coste de oportunidad, al menos de los videojuegos. O bien de acción, o bien que se centran, a ver cómo digo esto, sin, no sé cómo decirlo, a ver cómo digo esto sin excluir un montón de tipos de videojuego que a mí me gustan muchísimo, ¿no? Pero creo que los juegos arcade o con elementos arcade, o los juegos que se basan en cierta medida en la habilidad, siempre están basados en algún tipo de sistema de coste de oportunidad, más sutil, más explícito, a veces incluso autoimpuesto externamente por los jugadores a lo largo del tiempo, que esto también es una cosa de la que se podría hablar. Y no creo que un juego sea menos videojuego si simplemente no tiene esto, si simplemente no deja al jugador espacio para tomar este tipo de decisiones que pueden tener consecuencias negativas, pero sí que me parece que muchos de los videojuegos contemporáneos, especialmente cuando miramos más bien al mainstream de los videojuegos, más que a lo mejor, pues ya sabéis, a las cosas más independientes o más concretas o más específicas de las que nos gusta hablar en Checkpoint a veces, creo que sí que es una parte muy importante, y creo que la manera más sencilla de explicar el coste de oportunidad de los videojuegos y cómo se relaciona con nosotros a la hora de acercarnos a un juego es hablar de Gálaga, ¿vale? Paula, Bueno, hablando de Gálaga, no se podía saber, nunca ha pasado antes. nunca jamás. Es la primera vez que Paula habla de Galaga. Vale, Galaga básicamente es un shoot 'em up, es un shoot 'em up extraordinariamente clásico del año 1969, es un juego arcade, básicamente, en el cual tú tienes una navecita espacial y disparas a los distintos aliens, que por cierto tienen forma de bichitos, que es una cosa que siempre me ha gustado mucho. O sea, están como las abejas, luego hay como bichitos con más brazos, escarabajos y demás, ¿no? Pero bueno, están basados como en insectos, que es una cosa que siempre me genera mucha dulzura de Galaga. No viene a esto el tema de Galaga, ¿vale? Galaga en su momento tenía la particularidad de que además de poder mover, digamos como en Space Invaders, la nave a la izquierda y a la derecha, también la podías mover hacia adelante y hacia atrás. Entonces se hacía una especie de movimiento pseudo 3D que complicaba muchísimo más la situación. Esto no es el coste de oportunidad de Galaga. El coste de oportunidad de Galaga viene cuando, en lugar de jugar tú solo a Galaga enfricado como llevas haciendo toda tu vida, decides decirle a un colega: oye, ¿te echas una partidita conmigo? Y entonces tu colega viene y se echa una partidita contigo a Galaga. Galaga tiene un sistema cooperativo muy particular, que básicamente consiste en: si se une un segundo jugador a la partida, además de tu nave, digamos la nave principal de Galaga, ¿vale? Es una navecita como triangular, blanca y roja, ¿vale? Que dispara sus disparos individuales, se une una segunda nave al otro lado de la pantalla. Entonces, el jugador 1 tiene el lado izquierdo de la pantalla, el jugador 2 tiene el lado derecho de la pantalla. ¿Qué pasa? Si se une un segundo jugador, disparáis el doble. Todo Claro. guay, todo chulo. 10 de 10, ¿no? Vale, no, 10 de 10 no, porque habiendo un segundo jugador en pantalla, también doblas el espacio de píxeles en los cuales te pueden golpear los bichos. Oh. Entonces, puedes hacer el doble de daño, pero también te estás arriesgando el doble a perder una vida. Entonces, esto me parece el sistema más total y absolutamente exacto de coste de oportunidad de los videojuegos. Sí, claro. O sea, creo que es como la explicación más sencilla y más pura de lo que es esto. Luego, hay juegos que tienen ciertos costes de oportunidad, pero costes de oportunidad que no necesariamente son costes de oportunidad pensados por el juego, o sí pensados por el juego, pero digamos que no son costes de oportunidad que se nos expliciten, sino son costes de oportunidad que nosotros añadimos cuando ya tenemos un cierto conocimiento del juego, que esto me parece muy peculiar y es exactamente el caso del Tetris. Generalmente, si habéis jugado a Tetris, y como me imagino que toda la gente que nos está escuchando, o al menos la mayoría de gente que nos está escuchando, ha jugado bastante a Tetris, o al menos una cantidad Y considerable si alguien que de nos Tetris. escucha no ha jugado de Tetris, por favor,
Ve a jugar a Tetris. Jugad a Tetris ahora mismo. Podéis jugar a Tetris mientras escucháis a Checkpoint, ¿vale? La cosa es, ¿qué pasa con Tetris? Pasa con Tetris que generalmente cuando ya has jugado unas cuantas partidas a Tetris sabes de lo que va Tetris, que es de eliminar las líneas a ser posible en grupos de 4. Lo que tú empiezas a hacer es establecer el puzzle del Tetris siempre dejando un hueco de una línea a la derecha o a la izquierda, o si eres un loco como Álvaro, en el centro, ¿vale? Entonces lo que yo... El pozo en el centro es evidente. Eso te iba a decir, el pozo. Lo que yo coloquialmente llamo el pocillo, ¿vale? Es básicamente un hueco de una línea que tú dejas en Tetris a uno de los lados de la pantalla o básicamente donde tú quieras, para que cuando llegue la línea, que es la pieza que te sirve para hacer el Tetris, puedas meterla directamente de manera limpia y entonces conseguir mayores puntuaciones. El pozo en el centro es eficiente. Solo voy a decir eso en mi favor. El pozo en el centro es una barbaridad y una salvajada. El pozo en el centro es el mayor ente del caos del universo. La cosa es... ¿qué pasa con esto? Pues sí, efectivamente, si juegas así a Tetris vas a ganar más puntos. Pero, primero, te quitas una parte de la pantalla en la cual puedes operar tus piezas. Y segundo y más importante, ¿qué pasa si cubres toda la pantalla y no te ha salido ninguna línea? A ver, técnicamente es imposible que no te salga ninguna línea. Técnicamente no es imposible. Bueno, técnicamente no es imposible. Estadísticamente es imposible. Claro. No, tampoco es imposible. O sea, en plan, de a mí me pasa un montón. O sea, a ver. No es una cosa probable, pero es una cosa que puede suceder en las 1000 millones de variables que tiene el juego. Y cuando a ti ya te quedan, digamos, las 6 líneas de arriba y tienes como todo muy bien hecho, sin apenas hueco para moverte, y no te empieza a salir la línea, tú empiezas a sudar la gota gorda. ¿Vale? Porque estás diciendo, es que si de las próximas 6-7 piezas ninguna es una línea, voy literalmente a perder porque no tengo más espacio para colocar las piezas. Bueno, pero estadísticamente es una posibilidad marginal. Es una posibilidad marginal, pero es una posibilidad que existe. Es una posibilidad marginal, pero es una posibilidad que existe y es una posibilidad que se hace tangible en la propia pantalla. Porque cuanto más se llena la pantalla, más te das cuenta tú de que necesitas la línea, ¿sabes? Sí, a ver, eso es cierto. Entonces, hay un cierto riesgo en jugar de esta manera y a pesar de ello, todo el mundo juega, o sea, la inmensa mayoría de la gente y en especial los jugadores profesionales y demás, juegan de esta manera. Entonces, creo que también es particularmente interesante la manera en la cual a veces nosotros nos creamos nuestros propios costes de oportunidad, aunque quizás no necesariamente el juego estuviera pensado para que lo hicieras de esta forma. Por ejemplo, poniendo el pocillo en la derecha o en la izquierda en vez de en el centro. Tío, es que, o sea, yo no me puedo explicar el pocillo en el centro. Es que hay muchas piezas que no existen considerando la posibilidad. O sea, ¿cómo colocas las L's si tienes el pocillo en el centro? Pues aún más eficientemente. No, aún más eficientemente no, porque inevitablemente, no, o sea, colocar las L's tumbadas es muy difícil si tienes el pocillo en el centro. No, no lo es. Bueno, Álvaro tiene el cerebro más grande que todos nosotros. Total, Álvaro. Oye, que hay más gente que juega con el pocillo en el centro, incluso jugadores de los mundiales juegan con pocillo en el centro. Bueno, yo me permito discrepar sobre vuestros métodos no ortodoxos de jugar con el pocillo. El pocillo se hace a la izquierda de toda la vida. Bueno, total. ¿Cómo cogemos estas mecánicas tan sencillas de las que estoy hablando, o sea, literalmente 1-1? Obtienes algo, ganas algo, ganas algo, es una línea recta, en cosas más complicadas. Pues por ejemplo, como lo hace Bloodborne, ¿no, Álvaro? Bloodborne lo hace muy bien, porque además lo hace de una manera que implica un giro, porque implica que primero tienes que perder algo para ganar. O sea, en realidad es... Primero tienes que perder para ganar en Bloodborne, porque Bloodborne su gran novedad fue el hecho de que puedes recuperar vida después de perderla, pero su coste de oportunidad además es tan absolutamente específico que es muy brutal. Es cuando recibes daño en Bloodborne, tienes un espacio muy pequeño de tiempo de, si tú golpeas al enemigo después de que te haya golpeado y no te vuelve a golpear, tú puedes recuperar vida. Vas recuperando un X% de cada golpe de la vida que te ha quitado. El problema es, si te vuelve a golpear, vuelve a repetirse toda la vida que podías recuperar, ya no la puedes recuperar y pasa a ser el golpe que te ha dado entonces. ¿Qué ocurre entonces? El riesgo es, te quedas mucho más expuesto a que te vuelva a golpear. La recompensa es que parte de la vida que has perdido la puedes recuperar a través de tus propios golpes. O sea, la recompensa es, le haces daño y encima recuperas vida.
el riesgo es absolutamente brutal porque es exponerte a básicamente un brawl, un combate de puños brutal, donde encima te quedas completamente expuesto a cualquier ataque, donde estás cara a cara, sin parry, recordemos, porque aquí no hay parry, el parry es con la pistola y es muchísimo más lento y muchísimo más difícil en las cortas distancias. Y cuidado, Bloodborne no es un juego que no castigue donde los ataques sean lentos, al revés. Es un juego muy rápido. Esquivar los ataques de los enemigos a corta distancia es muy, muy difícil. El riesgo de recompensa aquí La, es brutal. la magia de Bloodborne es la manera en la cual convierte la dinámica de ganas algo pero pierdes algo en te arriesgas a perder una cosa para después tener la oportunidad de ganarla. Que suena similar, pero no es nada similar en realidad. Y creo que es una cosa muy de cerebro cósmico. Es cerebro cósmico, además demuestra que, a diferencia de Team Ninja, que al final parece que acaban en ciertos sitios un poco por accidente, demuestra que From Software saben muy bien lo que hacen y que testan mucho y tienen ideas muy particulares sobre lo que están haciendo y que hacen que todo gire alrededor de esas ideas. No quita para que luego tengan fallos, como todo el mundo, pero no quita para que sean fallos muy particulares. Y esto demuestra que es eso, tienen estas ideas muy concretas para hacer unas cosas muy específicas y cómo todo gira alrededor de ello, incluso sus parries giran alrededor de esto. Hacer el parry de pistola a cortas distancias es súper difícil, pero si consigues hacerlo, santísimo Dios, el parry a corta distancia mientras estás en este pequeño tiempo de riesgo recompensa es recuperar toda la vida. Sí. Tengo entendido que hay un sistema similar en Hyperdemon. Sí, pero es que O el sea, no es que sistema... Hyperdemon es un juego que no he podido jugar, ¿vale? Entonces. Sí, es que el sistema de Hyperdemon es bastante loco Sí. porque cuanto más rápido, es que consiste en Hyperdemon. Tienes que matar enemigos para que cada vez tengas más tiempo. Pero el tiempo cuando se acaba va a menos X, ¿vale? O sea, es para conseguir más tiempo para poder seguir, para que aparezca el jefe final, ¿vale? Entonces, cuanto más rápido matas a los enemigos, más rápido se respawnean. Entonces, el propio juego en sí mismo es coste-oportunidad. Jugar es jugar Sí, contra esto. la oportunidad que eres capaz de pagar. Entonces, Mm, la propia dificultad del juego es el coste-oportunidad. En plan de cuán rápido eres capaz de matar y entonces cuán rápido eres capaz de... O sea, cuán lejos eres capaz de llegar en el propio juego sin morirte. En plan de sin llegar a los puntos negativos que ya no sirven de nada. En plan de te mantienes vivo pero no sirve de nada porque no estás avanzando, simplemente estás vivo. Pero no sirve de nada. Pero si avanzas demasiado más rápido, si matas más rápido de lo que puedes mantener, se respawnean demasiado rápido como para que tú puedas responder. Entonces, me duele el cerebro. entonces, es eso. Tened en cuenta que cada vez que matas a un enemigo se suman segundos que tienes. Cuantos más segundos tienes, más puedes aguantar y más rápido viene el boss. Cuanto más rápido viene el boss, mejor porque antes se va a acabar todo, claro. Pero eso significa que más rápido se respawnean los enemigos. ¿En qué punto no vas a sentirte sobrepasado por los enemigos? Ah, eso es cosa tuya. Tienes que entender ahí cuán rápido tienes tú que calibrar, cuán rápido puedo matar, cuán rápido se respawnean y mientras el temporizador. El juego en sí, todo el juego en sí es simplemente una mecánica de riesgo-recompensa. Fin. Vale, vale. O sea, esto es un juego al cual no puedo jugar por incapacidad física, pero tampoco puedo jugar por incapacidad cerebral. Porque literalmente me petaría la cabeza de intentar manejar todos estos conceptos al mismo tiempo. Vale. Me gustaría también señalar que probablemente cuando hablamos de riesgo-recompensa, una de las maneras más fáciles de asociar el riesgo-recompensa con las dinámicas actuales de los videojuegos, o a lo mejor las mecánicas que están un poquito de moda, al margen de los Souls, de los cuales ya hemos hablado un poquito, es hablando de roguelikes, ¿no? Porque la muerte permanente es un poco el riesgo-recompensa más extremo. Es decir, siendo el riesgo perder tu progreso por completo y tener que volver a tu partida tal y como estaba desde cero, o incluso no poder recuperar tu partida nunca más, como pasa con los juegos con generación procedimental. Es decir, si tú pierdes una run de Spelunky, puedes volver a alcanzar el nivel de Spelunky en el que estabas,
pero nunca vas a poder recuperar la partida de Spelunky en la que estabas con las variables que tenías. Y eso es algo que solo de pensarlo da mucho vértigo realmente. Sí, y es lo difícil de hasta dónde hay riesgo en cada cosa. Es un poco lo que pasa de... Igual que Hyperdemon es todo riesgo-recompensa en sí mismo, o sea, la mecánica principal es riesgo-recompensa. En los juegos que tienen muerte permanente, lo que ocurre es que cada decisión implica pensar en términos de riesgo-recompensa. No es lo contrario, sino la... ¿Cómo decirlo? La microgestión de ese mismo concepto. Y Sí, creo que por eso es a ver, fascinante porque cada juego que tiene muerte permanente lo hace de una manera sutilmente diferente. sí, ejemplos que se me ocurren de implementaciones muy buenas del riesgo-recompensa. Voy a empezar por la que menos me gusta paradójicamente, aunque he dicho que me gustan mucho, ¿vale? La que menos me gusta en la práctica es la de Darkest Dungeon. Darkest Dungeon es un roguelike con elementos de Sí. dungeon crawling, en el cual tú vas entrenando a tus soldados, aumentando su nivel, aumentando sus características, sus armas y demás, pero si ellos caen en combate durante la mazmorra, la muerte es permanente y no los puedes recuperar. Creo que el concepto es muy interesante, creo que sostiene muy bien lo que serían las 5 primeras mazmorras del juego. Creo que en la parte final no está medido, digamos, el tiempo que te cuesta subir de nivel a los personajes versus el tiempo que te cuesta perderlos. Al respecto de factores aleatorios. Entonces, creo que la implementación no es excelente. De hecho, Darkest Dungeon 2, que ahora mismo está en acceso anticipado, aunque sale la versión 1.0, sale este año, creo que está gestionando muchísimo mejor el tiempo que te cuesta la pérdida versus los factores aleatorios que afectan a la pérdida. Pero igualmente la idea de este personaje de tu equipo va a morir para siempre, sí me parece una manera muy extrema y muy tensa de llevar esto a cabo. Es decir, imaginaos que un juego aplicado a los RPGs, imaginaos que esto pasase en un Final Fantasy, en el cual si Tifa muere, muere para siempre, o que te pasase en un Pokémon, en el cual si Pikachu muere, muere para siempre. Sería una locura, emocionalmente. Sí, entonces hace que también quieras desapego por los personajes. Porque como sabes que esto puede ocurrir, también hace que te sientas muy A mí me pasa a mí me pasa al apegado. revés, o sea, yo no evito el apego con los personajes porque sepa que existe la muerte permanente. Eso solo hace que la muerte permanente me dura. Por eso os comentábamos hace un par de programas que yo estoy harta ya y ya no juego a los Fire Emblem con muerte permanente. A ver, no, Porque pero... el hecho de saber que la muerte permanente existe no me impide encariñarme con ellos. No, pero Fire Emblem funciona porque tienes esta serie de personajes y ya solo tienes esta serie de personajes y no hay más. Ya está. Pero no funciona en Darkest Dungeon porque es en plan de... Ah, no, pero después de estos hay otros 15 iguales. A mí me parece que sí funciona en Darkest Dungeon cuando los personajes se mueren por errores tuyos y no se mueren porque los Es que eso dados no ha ni han ocurrido salido de esta jamás en mis manera. partidas de Darkest No, sí, Dungeon. sí, 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 o sea, totalmente. En plan de, esto es una cosa que en Darkest Dungeon yo creo que sí que sucede. O sea, la aleatoriedad de las primeras mazmorras no es tan potente. Lo siento, pero a mí me parece que la aleatoriedad de las primeras mazmorras es absolutamente absurda. O sea, No lo sé, a mí, no, a mí personalmente no me lo parece. O sea, creo que es la propia Darkest Dungeon y el nivel de antes de la Darkest Dungeon lo que altera mucho el asunto en ese sentido. para mí es un juego completamente absurdo y muy roto y muy mal diseñado. Lo siento. A mí Darkest Dungeon nadie me va a convencer de que está muy mal diseñado. A mí me parece muy bien diseñado, pero me parece muy mal equilibrado. O sea, creo que ese es un poco mi problema con él y precisamente por eso estoy bastante emocionada con que creo que han aprendido un poquito de esto en Darkest A Dungeon. ver, yo estoy emocionado porque me gusta mucho el concepto del juego, pero creo que no está bien. Y el 2 parece que sí que no me va a matar algo absolutamente random y voy a llegar con cara de imbécil de, ah, no podía hacer absolutamente nada y he perdido 3 horas. Ya. Bueno, si fueran 3 horas, ¿sabes? Ya, si fueran 3 Eh, horas. bueno. Vale, maneras más razonables de gestionar ese tipo de coste de oportunidad y este tipo de muerte permanente son, por ejemplo, las de Loop Hero. Cuando tú acabas un nivel de Loop Hero, tienes varias opciones. La primera es retirarte con todos los recursos que has recogido hasta ese momento al campamento y simplemente dejar la partida ahí. Si lo Pero haces en el cuando matas al pueblo. jefe, claro, puedes llegar al pueblo. Pero la
no sé cómo decirlo, o sea, cuando te pasas el jefe, lo que se te permite es seguir dando vueltas, es decir, tú puedes seguir recorriendo el mapa con las estadísticas y el equipamiento que tienes, y obteniendo más equipamiento. Aquí entra un poco en juego el rollo de ninguna partida va a ser igual de la anterior, ergo esta combinación o esta sinergia tan loca que estás teniendo de, de equipamiento con el arma, con la armadura, con no sé qué, que generalmente que ahora te genera un montón de vampirismo, o hace que tengas un escudo muy grande que los enemigos no pueden penetrar y tal, probablemente no va a poder volver a suceder. Pero ¿qué pasa? Que si pierdes por ser demasiado avaro y querer grindar demasiados objetos, pierdes gran parte de esos objetos. Sí, y lo hace muy bien. Ujú. Porque muchas veces dices, ¿por qué no? Sí, Porque claro, puedes sobrevalorar tu capacidad e infravalorar muchísimo el hecho de que cada vuelta aumenta solo, muchas comillas, un 10% los stats de los enemigos. Pero también aumenta un 10% el spawn de los claro. enemigos. Aumentan un 10% cuánto spawnean los enemigos. Y es en plan de, bueno, un 10% no es tanto, pero es en plan de, Es mucho, es mucho, pero es mucho. En este juego es muchísimo. claro, es que es un 10% y ten en cuenta de que igual de en esta ronda no han salido tantos enemigos, pero es que igual coincide con el spawneo de varios enemigos que le tocan en esta ronda y que además spawnean más porque le tocan más. Igual te encuentras que a mitad de no puedes avanzar más. Sí. Y de repente te encuentras de que ibas bien, ibas bien, ibas bien. No, vas fatal, vas fatal, vas fatal y has palmado. Es un juego muy inteligente que sabe hacerte sentir más seguro de lo que deberías muchas veces y hace que te hace plantear de quizás debería irme Sí. solo por la seguridad de que estoy seguro. Sí, vamos, aquí podríamos hablar de pues otras muchas mecánicas de roguelikes que me flipan. Por ejemplo, me encanta la mecánica de The Binding of Isaac de poder sacrificar contenedores de corazón en los pactos con el demonio, que literalmente son pactos con el demonio, o sea, son pactos con Satán. Entonces, en los cuales tú sacrificas los contenedores de corazón que tiene tu personaje a cambio de objetos que son particularmente poderosos. Eso es, o sea, es una mecánica que me parece extraordinariamente buena y que sobre todo da pie a muchas rupturas de juego muy divertida. O el rollo de Nuclear Throne de si acabas un nivel sin abrir el cofre de armas de ese nivel. Es decir, si tú eh, eh, omites buscar un arma mejor en ese nivel, es posible que el cofre que te salga en el nivel siguiente sea mejor y tenga armas más avanzadas, pero también existe la posibilidad de que simplemente sea un cofre normal y has perdido la oportunidad por tonto, ¿no? Entonces, creo que hay varias cosas de estas. Me he pasado muchas más partidas de Nuclear Throne de las que reconocería, llegando al 4-1 con la pistola del principio, eh, como para no ser apologista de esta mecánica. Pero personalmente creo que hablamos mucho de los roguelikes, pero que la mecánica de riesgo-recompensa más total y absolutamente bella que tienen los juegos en general y los videojuegos por extensión es la de los juegos de cartas en los cuales tú juegas contra un oponente. Sí, porque No, o sea, todo es, es es como... de su Todo recompensa. es esto, todo el rato. Todo el rato estás pensando, pero si lo gasto aquí, luego no lo tengo, pero si gasto aquí esta cantidad de recursos, luego cómo hago para tal, y si tiene tal cosa, entonces ¿qué hago? Es literalmente todo el rato, ¿voy a asumir este riesgo para lo que tengo o no? Claro, o sea, cualquier juego de cartas en el cual estás jugando contra un oponente y tú no estás viendo las cartas del oponente, es decir, cualquier juego en el que tienes un conocimiento intuitivo o profundo sobre las cartas que existen, pero no sabes cuáles son las que tiene el otro, tanto si estás jugando al Pokémon Trading Card de la Game Boy como si estás jugando a las Magic o si estás jugando a Inscription, genera que todos y cada uno de tus movimientos sean un coste de oportunidad y un riesgo recompensa al respecto de tanto cómo puede afectar eso que has hecho a tu partida en los sucesivos turnos, como cómo puede reaccionar el rival a ello. Y es todo eso aplicado a todas y cada una de las microdecisiones que tomas a lo largo de la partida. Y es un poco el motivo por el que me gustan los juegos de cartas, Sí, porque por la manera en la que esto está tan metido en su propia naturaleza,
nunca me dejan de resultar emocionantes. Por eso se dice y se repite que una de las mejores capacidades de un jugador de cartas es ser la capacidad de leer la mano del rival. En plan de saber qué tiene en la mano. Claro, o sea, Porque yo si no, sabes no, qué esto no tiene era... en la mano, aunque sea intuirlo, puedes jugar alrededor de esas cosas. Bueno, más o menos va a tener esta cosa. Y entonces ya tú puedes jugar alrededor de ello. Sí. Entonces, esto no es el rincón de apología de Magic de Gathering de Álvaro y Paula, aunque un poco sí, ¿sabes? Sino la manera de deciros que si os gustan este tipo de mecánicas de los videojuegos, sois un jugador potencial de juegos de cartas. Sí. Y que si no lo habéis hecho, deberíais hacerlo, porque sois incapaces de entender la adrenalina y la cantidad de situaciones geniales y emergentes que se generan a través de esto los juegos de cartas. Y con esto yo creo que podemos cerrar el programa porque es una conclusión muy bonita y muy en línea con un poco lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Sí, la verdad, ¿eh? Es en plan de... Luego que nos gusta el riesgo-recompensa, pues si nos flipa estas cosas. Es que nos Claro, flipa... pues estamos todo el día con estas cosillas. Total. Claro. La semana que viene se vienen cositas también. No sé todavía, creo que no hemos decidido en firme qué juego va a ser el que hablemos, pero tengo una idea bastante sólida. Y quizás no es un juego que me va a resultar sencillo jugar. No sé. Pero lo intentaré igualmente. Pero bueno, lo más importante de todo, lo más importante de literalmente todas las semanas es que nos vemos la semana que viene, que recordéis que sois guapísimos y guapísimas y que muchas gracias por estar aquí con nosotros un día más. ¡Hasta luego! Adiós.